A ver, mi nombre es José Mario Escudero, soy un técnico de la Subdirección de Salud Pública de Vizcaya, que es donde trabajo en el Departamento de Salud, y he participado en la elaboración de todas estas normas que llevamos trabajando desde el año 2014. A mí no me importa que me interrumpáis. Es todo lo contrario, incluso prefiero que cuando tengáis una duda de algo que esté hablando o de que haya dicho que no quede claro, me cortáis y bueno, pues luego volveré a retomar el hilo, pero prefiero que aclarar en el momento porque veo que es más participativo y desde luego más aclaratorio. Como la gente que asistís me han dicho que es gente que está interesada en poder montar algún tipo de negocios de transformación de productos primarios. Esta parte legislativa simplemente voy a dar un mero pincelazo. Luego vamos a mandar, parece ser que luego van a mandar la presentación, así que tranquila que te llegará. Creo que tenéis que rellenar los últimos que habéis llegado unas fichas. Estiñédaselas igual. No sé, porque así os llega a vuestro correo electrónico y tenéis las presentaciones, es lo mejor. Bueno, lo que os decía, que la parte legislativa va a ser una cosa muy simple. Ya veis ahí que esto se fundamenta en los reglamentos comunitarios. Son varios reglamentos comunitarios los que permiten la flexibilidad. Recordar que estos reglamentos comunitarios se publicaron en el año 2004, que entraban en vigencia en el 2006 y hasta casi 10 años después nadie, o al menos en este país, nadie le interesó temas de flexibilidad y por eso no se sacó nada, porque hay otros países que sí que tienen normativa nacional desarrollando la parte correspondiente que los reglamentos comunitarios permiten hacerlo, ¿no? En ellos se menciona la posibilidad de que los Estados miembros puedan hacer normativas nacionales flexibilizando determinados aspectos que hacen que estos establecimientos de transformación de alimentos pues no tengan que cumplir los requisitos de carácter general, bueno, los requisitos completos que establecen los reglamentos en sí, sino que se hacen unas normas un poquito más ajustadas a los volúmenes de producción, incluso de personal que trabaja, es transformación de productos primarios, es decir, que son unas características muy particulares y que era un nicho que nos faltaba por cubrir, pues porque nosotros solemos decir que hay primera división, segunda división y tercera división. Pues nos faltaba la segunda y por lo menos aquí a nivel de Euskadi lo hemos hecho. Esto es creo que lo primero que se hace en este aspecto y bueno, pues digamos que estamos aprendiendo todos un poco. Bueno, quitando la parte esta legislativa, que bueno, pues los que estén muy interesados pueden consultar y pueden leer y se pueden volver un poco locos con la lectura. Lo más importante es lo que os contaba, que efectivamente permite que los Estados miembros hagan su propia normativa nacional. Estas medidas de flexibilidad en la parte de transformación de los alimentos están dirigidas a los productos tradicionales. A nivel de Europa no se habla de productos artesanos. Son conceptos que, bueno, no son semejantes. Ellos hablan de productos tradicionales, que yo creo que es un concepto un poquito hasta más amplio. Productos tradicionales son aquellos que históricamente están reconocidos como tal, que hay bibliografía, que hay un reconocimiento de publicaciones donde se reconocen como que efectivamente este era un producto tradicional que antaño ya se hacía y tal. También son aquellos que se elaboran por métodos tradicionales y que están recogidos y escritos. Y pueden ser aquellos que están protegidos por normas nacionales, autonómicas, europeas, incluso locales. También estas medidas irían dirigidas a zonas geográficas de la Unión Europea donde el acceso y las limitaciones de comunicación existen. Por ejemplo, las islas griegas. Es uno de los sitios donde más se ha desarrollado, por ejemplo.
Se centran los requisitos en cuestiones constructivas, es decir, locales, sus características, el equipamiento de los mismos, en el diseño, en no aplicar el sistema de autocontrol, lo que comentaba antes Estiñe. Toda empresa, todo establecimiento alimentario, por norma, tiene que tener un sistema de autocontrol. Eso es que el operador económico o el responsable de ese establecimiento es el responsable de controlar a sí mismo los procesos que hace y, si comete algún error, mediante este sistema intentar evitarlo o por lo menos ponerle algunas trabas. Dicho así de una manera muy simple. Bueno, pues en vez de aplicar una especie de libro completo de todo lo que es el sistema de autocontrol, lo que en este caso se va a reducir a unas guías de buenas prácticas de fabricación o a unos prerequisitos, que es algo bastante light, pero que se cree que es suficiente para la actividad que es y cómo se ejecuta, en el volumen que se ejecuta y, además, en cuanto a, digamos, dónde se comercializa, el ámbito de comercialización. Y, por último, también, en este caso, lo que hemos hecho es incidir en la reducción de controles analíticos que tiene que hacer. Yo, cuando digo operador económico, es el propietario del establecimiento, para que me entendáis. Estoy demasiado acostumbrado a decir siempre el operador económico porque es la terminología que utiliza la normativa comunitaria y por eso lo digo. Entonces, estos controles que tiene que hacer el responsable del establecimiento, en caso de flexibilidad, lo que hemos hecho es también ajustarles al máximo para que económicamente pues, no sea tan gravoso. Porque el tema de flexibilidad principalmente va por tener que hacer menos inversiones de carácter económico. Las normas dicen que son los Estados miembros quienes tienen que dar el primer paso. El problema es que a nivel del Estado español este paso se lleva intentando dar, que yo sepa, desde el 2016, pero habré visto este borrador que están preparando, pues igual habré visto ya 4 o 5 modelos y todavía no se acaba de poner nadie de acuerdo. Entonces, hubiera sido lo ideal. ¿Por qué? Pues porque habría una norma de carácter nacional con unos mínimos y después cada comunidad autónoma podía adaptar a su situación, a sus circunstancias, normas autonómicas. Pero bueno, como ellos no lo han hecho, no nos quedó más remedio que intentar hacerlo nosotros, porque lo que es evidente es que en mi despacho mucha gente llama o llamaba preguntando: somos una familia, tengo unas huertas y me gustaría hacer pues mermeladas, me gustaría hacer alguna conserva, me gustaría, no sé, pues hacer quesos, pero bueno, pues tengo un número de ovejas determinado. Realmente somos la familia, mi mujer, mi hija o mi hijo y yo, y aparte de estar con los animales, producir y demás, pues queremos transformar y luego comercializar. Y el ámbito de comercialización, la mayoría de la gente que te decía, no, si yo normalmente en el territorio, no quiero ir mucho más allá. Bueno, si estoy en Vizcaya y quiero ir a la feria de Ordizia, pues me gustaría ir. Es decir, que el ámbito nadie superaba la comunidad autónoma. Era de una característica familiar y normalmente pretendían transformar las materias primas que ellos producían en sus explotaciones, tanto agrarias como ganaderas. Y la respuesta siempre era la misma: pues lo siento, pero no tenemos una norma que se adapte de una forma más concreta a lo que usted me está diciendo. Lo que tenemos es este reglamento y este otro y un montón de ellos que son los que nos obligan a aplicar. Y al final nos dimos cuenta de que eran establecimientos de carácter no industrial y que aplicarles la totalidad de esos reglamentos era exagerado. Y bueno, pues a partir de esta demanda, que lo fuimos recogiendo pues en diferentes puntos de nuestro departamento, tanto en las comarcas de salud pública como en las subdirecciones, la dirección de salud pública, la gente llamaba para informarse personalmente o a través de los sindicatos. Entonces decidimos que la cuestión era, el planteamiento era
O el establecimiento es industrial y entonces hay que darle el registro sanitario nacional, que es el que regula los registros de las industrias alimentarias, que tienen que cumplir el HACCP completo, el sistema de autocontrol completo, y que normalmente comercializan a terceros y su ámbito es no solamente el territorio nacional, sino también Europa e incluso la exportación. Esos son industrias alimentarias con todas las letras y con todas las consecuencias. Pero lo que la gente estaba demandando de más proximidad no tenían un carácter industrial, sino más bien eran de carácter no industrial, que decimos nosotros. Entonces serían establecimientos que le registraríamos en nuestro registro autonómico, que reduciríamos las exigencias del sistema de autocontrol por algún sistema que normalmente son guías de buenas prácticas, que también cubren los peligros que suceden en la fabricación de los alimentos y que, bueno, pues que no sería tan costoso y que podría llevarlo perfectamente el entorno familiar en el que se iba a producir. A la vez, iban dirigidos los alimentos exclusivamente al consumidor final. No puede haber intermediarios. ¿Por qué? Pues porque todos te decían que lo que querían era o venderlos en su propio establecimiento, porque la gente iba y se los compraba allí directamente, o bien porque iban a ferias o a mercados, o incluso bueno, pues que algunas tiendas, restaurantes próximos también les podían tener de clientes. Es decir, que cumplían una serie de requisitos para los cuales podíamos elaborar unas normas de carácter autonómico y que dieran, no sé, pues cabida para estas demandas, ¿no? Bueno, los pasos que hemos seguido, Estiñi ya les ha contado un poco. Bueno, nos tuvimos que basar en un informe jurídico para poder hacer esto. Tenemos base para que Euskadi pueda legislar en su territorio y, por lo tanto, es de ámbito autonómico. Nosotros tenemos bastantes normas autonómicas, pues porque en función de las necesidades de los sectores las hemos ido adaptando, pues porque la proximidad te hace ver la realidad pues de una manera más cercana, ¿no? A partir de ese informe, pues dimos luz verde a los grupos de trabajo y ahí empezamos a trabajar un montón de gente. Desde inicialmente, pues efectivamente, el ICA y el Departamento de Salud, pero una vez que tuvimos ya un documento un poquito montado, pues ya empezamos a compartir experiencias con los compañeros de las diputaciones, con los compañeros del Departamento de Agricultura y con determinados representantes de los sectores, pues sindicatos, agrupaciones, bueno, con la finalidad de que todo el mundo tuviera voz, principalmente, porque lo que queríamos era conocer, bueno, una de las cuestiones que yo me acuerdo que pregunté a una representante de una asociación es: ¿te importaría decirme que en este sector del que estamos hablando, qué quieres que flexibilicemos? Tú me lo dices, nosotros lo valoramos y a partir de ahí... Es decir, que esto normalmente el Departamento de Salud no lo hace nunca. El Departamento de Salud lo que hace es, tiene una norma, la manda a cumplir y se acabó la historia. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero en este caso, que íbamos a hacer algo nuevo y que encima las casuísticas eran tan variadas, pues bueno, si alguien que tiene la idea, que está en el sector y que conoce y tal, si nos dice qué le parece a él, pues todavía hoy es el día que no nos ha respondido, ¿eh? Es decir, que, bueno, es quizá una anécdota, pero yo creo que también es interesante que la gente opine, pero siempre, normalmente, antes de sacar las normas. Después de que las tenemos hechas, lo que sí podemos hacer es ajustarlas, porque igual hay algún desajuste o alguna realidad que no has contemplado, que luego os contaré alguna. Pero bueno, yo creo que cuando se abre para la participación, a mí me parece muy interesante. Pero bueno, esto ya es otra historia. Al final, en el 2016, se sacó el decreto de flexibilidad. Tenía que ser esta norma un decreto. A ver, cuando se aprueban las normas hay diferentes maneras de presentarlas.
Están los reglamentos, están los reales decretos, están los decretos autonómicos, las órdenes, y cada uno tiene un rango legislativo. Así un poco en plan sencillo, ¿eh? Entonces, la idea era sacar ha dicho antes Estiñi, un paraguas, un marco muy genérico, con un rango de decreto, que es un rango importante, en el cual recogiéramos las mínimas cuestiones para luego aquellas condiciones de cada sector desarrollarlas en otro tipo de normas que fueran de muy fácil cambiar, que eran las órdenes. Entonces, digamos que el decreto es el ámbito general y las órdenes, que luego os voy a explicar una por una, son una especie de desarrollo de ese decreto. Y ahí lo dejamos, porque no me gusta complicar en exceso el tema de la legislación. El objeto era establecer qué condiciones tienen que cumplir los establecimientos que quieran acogerse a los criterios de flexibilidad. ¿Y a quién se los íbamos a aplicar? Pues mirar, en el 2012 en Euskadi se publicó una norma por parte del Departamento de Agricultura que hablaba de los productos artesanos. Me consta, no es mi departamento, entonces no conozco bien todo el trámite que llevaron, pero me consta que tuvieron problemas a nivel de Europa porque estos decretos lo tiene que aprobar la Comisión Europea. No es, estamos donde estamos y el juego es para todos. Entonces, cuando lo mandaron a aprobar a la Comisión, el término artesanal no lo acababan de entender en la Comisión. El resto de países utilizan el término tradicional que os he dicho antes. Bueno, al final consiguieron sacarlo adelante. Y dijimos, bueno, pues si vamos a flexibilizar, seguro que hay productos que se llaman artesanales que caben en esta historia. También hay productos que son artesanales, pero que al operador económico le interesa tener un registro sanitario. ¿Por qué? Pues porque su ámbito de comercialización primero no es el ámbito solo de Euskadi, sino que se abre a más ámbitos geográficos. Entonces también puede seguir siendo artesanal, ¿eh? Pero nos parecía que la producción artesanal siempre normalmente se hace como más limitada, es más pequeña, tal, y que cabía perfectamente aquí. Dijimos, bueno, pues este decreto cabe perfectamente la producción artesanal. Como Europa hablaba de productos tradicionales, dijimos, los tradicionales. Digo, porque así cabían todos, no había ningún problema. Y luego, en el Departamento de Salud ya llevamos tiempo en el que teníamos establecimientos que tenían registro sanitario, pero que su ámbito de comercialización, su volumen de producción, sus características eran de establecimientos flexibilizados, que aunque tuvieran registro sanitario nunca vendían fuera. Entonces dijimos, bueno, pues igual es el momento para que esos establecimientos o los del futuro que se quieran crear en este ámbito, que son de carácter no industrial, les metamos también aquí con las mismas condiciones. Y por último, la producción primaria. La producción primaria la metimos pues porque los compañeros de los departamentos de Agricultura de la Diputación y del Gobierno inicialmente vieron que, bueno, que estaba muy bien y tal. Ha servido para algunas cosas, pero no para todas. Y donde no ha servido ha sido en el sector de vegetales. Es donde no encaja muy bien. Pero bueno, lo pusimos porque al meter en un decreto algo te da juego a utilizarlo si lo necesitas. Porque modificar un decreto, si sacarlo nos costó 2 años, modificarlo nos vuelve a costar otros 2. Porque pasa por tantos estamentos que lo revisan, le dan la vuelta, le vuelven a dar la vuelta y le ponen la coma y añaden cosas y bueno, que al final tardaron nosotros en elaborarlo unos meses y ellos en darle el ok pues algún año. Pero bueno, eso es también el sistema que tenemos, que tiene que ser garantista. ¿Cuáles son las condiciones? Pues lo primero, el tipo de producción, es decir, las 4 que hemos puesto: las artesanales, las tradicionales, las no industriales y la primaria. El ámbito de comercialización tenía que ser Euskadi. En todas las órdenes se iba a poner unos volúmenes de producción, porque tampoco las instalaciones dan para mucho más, dan para lo que dan. Y la idea, después de informarnos de unos y de otros, los hemos ajustado. Entonces, los volúmenes de producción también están incluidos.
que se definen en las órdenes correspondientes. Y luego la modalidad de venta, que es venta local o de proximidad, que es directamente los productos que se han transformado procedentes de las materias primas de las explotaciones, se venden directamente al consumidor final, o en lo que llamamos circuito corto, a través de establecimientos minoristas próximos y que, bueno, pues que también van a servir directamente al consumidor final. No puede haber intermediarios, esa es la cuestión. ¿Y qué aspectos higiénico-sanitarios tenían que cumplir? Pues en vez de poner, lo que dijimos fue poner, digamos, la lista de apartados que tienen que cumplir, que no, en todos los casos no hay que cumplir todos, pero bueno, normalmente estos son los contenidos higiénico-sanitarios que hay que manejar siempre. Y luego en las normas desarrollábamos cada uno de los apartados estos en función de la actividad que se hacía. Bueno, aquí está la lista. Y ahora estamos... Uno de los requisitos de la flexibilidad. Ámbito de comercialización, Euskadi. Por el método que quieras, Euskadi. Imagínate que pasa algo con un producto que tú has vendido en Málaga. En primer lugar, no puede salir porque va identificado con un sello rectangular que lo vamos a ver luego. Con lo cual, nada más que lo vean y tengan que intervenir los compañeros andaluces, nos van a llamar diciendo, pero bueno, ¿qué hacéis vosotros? Es decir, a ver, si es en el ámbito de Euskadi, nadie va a poner pegas, porque los tres territorios conocemos perfectamente quién está autorizado, tenemos bases de datos comunes, no hay problemas. Pero cuando sale fuera... ¡Ay! Ya lo sé, que estáis ahí en la muga. ¡Qué mala suerte! Mala suerte. Mala suerte. Tenéis que mirar más para Euskadi. Bueno, va a este lado. Menos para los navarricos, que además ellos nos han preguntado y quieren hacer una cosa parecida. A ver, mirad, si esto hubiera ido por unos cauces más lógicos, que yo creo que deberían haber ido, pero cuando se mezcla con temas de políticas y estas cosas, al final los técnicos nos entendemos muy bien, porque arriba o abajo esto debería haber un reconocimiento mutuo entre comunidades autónomas, porque esto lo que fundamenta principalmente es el desarrollo del ámbito rural. Está dirigido a eso, a que la gente esté asentada en el ámbito rural. Los gabachos lo hacen de maravilla, de maravilla. Esto lo han cuidado durante mogollón de años. Y me parece que es una buena medida. Si tú produces algo y lo puedes transformar y en un ámbito cercano lo puedes comercializar, chapó. Va, es que ya, a ver, ahora toda la gente lo añade a la sostenibilidad, al no sé qué, y al sentido común. Yo pondría el sentido común por delante de todo, porque es lo que debería. Y esto sí que lo prima. Pero... pues no, cuando no hay acuerdos, y como ahora somos 17 y 2 más, pues resulta que bueno, pues jolín, si tuviéramos acuerdos, que yo entiendo que con alguna comunidad autónoma podemos llegar a acuerdo, pero porque sé que algunas están mirando este mismo modelo, porque bueno, es una forma de dinamizar la producción, tal, y tenerlo regulado y tenerlo... Entonces, si hay acuerdos, fantástico, si no pasa nada. Si el problema está que cuando legislamos en Euskadi, el ámbito de aplicación es Euskadi. Fuera de ahí ya no tenemos poder legal. Todo lo que aparezca fuera va a tener problemas cuando está soportado en legislación autonómica. Por ejemplo, si hubiese una normativa a nivel nacional, entonces ese tipo de... Claro. Claro, por ejemplo, mira, la normativa que comenté antes, hay un Real Decreto de flexibilidad que está ahí desde el año 2016, que quiere regular unos aspectos que nosotros no les hemos tocado porque estamos esperando que salga eso, porque si no, no lo podemos hacer, que es los pequeños mataderos, el matar determinados número de gallinas o de conejos en la propia granja, ¿vale? Eso está regulado de tal manera que en grandes animales, el sello que se va a poner es el sello oval. Es decir, que ya no solamente
va a ser el territorio nacional, sino comunitario. Pero vamos, pero también hay que darle un poco de lógica a la cosa. No vas a cargar tú con media chala o con un despiece y marchar, no sé, a París con ello, porque entonces lo de la salsa y la perdiz, bueno, se queda más que corto, ¿eh? Lo normal es que esto sea de comercialización cercana. Pero en eso, en concreto, en las carnes, el sello VAL para grandes especies es el que se va a poner, es el sello VAL, y eso te permite la Comunidad Económica Europea. En las aves y lagomorfos conejos sacrificados en las explotaciones, hablan de un sello rectangular, como el nuestro, porque limitan a un radio geográfico de, no sé, 100 kilómetros o no sé qué, que también ahí yo creo que bueno, pues que hay problemas, pues porque, claro, por ejemplo, Castilla y León, donde la extensión del terreno y la población es mucho terreno y muy poca población. Aquí nosotros con 100 kilómetros a la redonda, ¡buah!, cogemos todos los núcleos importantes de población. Entonces, lo bueno hubiera sido que hubieran sacado una norma con unos mínimos que permite, de alguna manera, tener reconocidos a todos y hoy día, con el tema de ventas online, pues abrir esa posibilidad. Pero bueno, yo, a ver, también entiendo que es muy difícil poner a 19 estamentos todos ahí a la vez, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia. Los canarios están muy interesados, y los de Baleares están interesados en esta movida, pues porque su ámbito de comercialización son las islas. Pero el resto, pues bueno, no sé, todo depende de la sensibilidad de cada departamento, no sé, o de cada gobierno. Bueno, continúo, ¿vale? A ver, el último de las últimas órdenes, que salió también hace unos meses, fue la de los vegetales. Productos que se pueden elaborar con vegetales. Pues nada, tenemos conservas y encurtidos, mermeladas y membrillo, germinados, zumos y derivados. También podemos pelar, trocear, deshidratar, fermentar, como el chucrut, secado o cocido de productos vegetales. Y luego el envasado de hortalizas frescas higienizadas, la cuarta gama. Bueno, de todo esto que he dicho, hay varios de más que alto riesgo. Hay que tener mucho cuidado si se hacen. Hay que hacerlos hay que tener una cierta formación y formarse en evitar determinados problemas. Un problema de una conserva normalmente está relacionado con el Clostridium. El Clostridium, aquella persona que le afecta, dependiendo en qué situación esté, le decimos agur. Entonces, las conservas hay que hacerlas, aparte que estén ricas y todas estas cosas que por supuesto lo doy por descontado, hay que hacerlas con mucha seguridad, ¿eh? Y para eso mi consejo es que el que se meta en esto tenga una mínima formación de cómo hacerlas para evitar determinados riesgos que supone hacerlas. De los que sigo diciendo, del listado que hay ahí, me salto al último, las hortalizas frescas higienizadas de la cuarta gama. Esto, hay algunas asociaciones, además aquí, en Guipúzcoa, que ya han preguntado por ello, pues porque, bueno, están cerca de Donosti, pueden vender a determinados restaurantes, quieren sacar un producto fresco y que esté listo para consumo. Cuando un producto tiene esta característica de producto listo para consumo, está en el ranking mayor de riesgo, porque según está, no lo vamos a comer. Con lo cual, la única garantía que tenemos de que eso esté bien es que el procesado que hemos hecho lo hayamos higienizado de tal manera que no tenga ningún riesgo. Entonces, quien quiera hacer cuarta gama, que yo creo que ahora es muy apetecible, ya le digo, por restaurantes y por gente de esta, bueno, incluso por el consumidor, echar mano pues tiene que tener una formación o formarse un poquito en ello, porque son productos de un riesgo muy elevado.
La producción primaria, en este caso sería la recolección, clasificación, acondicionamiento, envasado de frutas, hortalizas, hongos en fresco, germinados, pero en la propia explotación. Yo de eso no hablo. No hablo porque no es de salud, de sanidad, es de agricultura. Y además no lo incluimos en la orden, ¿verdad, Estiñe? No lo incluimos en la orden. Es que ahora que lo he leído ya no me acordaba si lo habíamos metido o no lo habíamos metido. Pero no lo metimos por lo siguiente, porque para todo hay una explicación. Los compañeros que estuvieron de las DIPUS comentaban que a ellos les interesaba efectivamente el tema de flexibilidad, pero porque había determinadas producciones, pero claro, mencionaban trigo, que no hay nada de transformación, vid, no sé, y algunas cosas más que no terminaban de encajar, y hablaban de unos números de hectáreas y demás, que la relación con la transformación directa en productos como los del número 1, pues no acababan de encajar. Entonces, para no encasillarlos a ellos y tampoco encajas en la nuestra, pues por eso se quitó, no por otra cosa. El volumen de producción. A ver, producto transformado al año 2.500 kilos. Esto, en presentaciones de 250 gramos, 400 o incluso 1 kilo, son botes, No obstante, en alguna reunión nos han dicho, hoy os habéis quedado cortos, porque con eso pues no se llega a no sé qué ingresos. Bueno, yo he hecho también mis cálculos, yo he cogido, entrado, he visto precios de productos de estas características. Y bueno, desde luego que los precios que tienen están bien para tener, yo creo que una ganancia, un valor añadido a tu transformación. No obstante, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Los números a nivel de los volúmenes de producción siempre se pueden cambiar en función de lo que se nos demuestre de, oye, yo me he quedado corto, oye, yo tengo esta gama, oye, tal. Y luego, en los zumos, que es otra de las cosas que se puede hacer, es menos de 5.000 litros de producto transformado al año. Normalmente esto lo hemos sacado pues de empresas de aquí. Empresas que habían empezado con poquita cosa, que tenían unas instalaciones, bueno, que ya habíamos hecho una experiencia de flexibilidad con ellos, casi, y producían, no llegaban a 5.000 litros. La cosa les fue muy bien y ellos mismos nos dijeron que con esas instalaciones lo que querían producir que no podía ser. Entonces, tomando como referencia datos reales, es por lo que hemos puesto esos 5.000 litros al año. Pero vuelvo a repetir que puede estar abierto a posibilidades. Pero me temo que está bastante aproximado, La experiencia en los años que se ponga en práctica esto, en los años que vengan, nos lo dirá. A ver, en el tema de vegetales, lo de un solo local, la cosa es más complicada. Los vegetales hay que higienizarles normalmente antes de tocarles, casi, antes de proceder a la transformación. Entonces, si tú recolectas y no los vas a transformar en el día, necesitas almacenarlos en algún sitio, meterles en algún sitio, por muy pequeñito que sea ese local de almacenamiento, que puede ser perfectamente una cámara para que tampoco se deterioren, pero bueno, como les has recogido muy frescos, pues igual ese índice de deterioro pues casi no se va a notar, pero cabe la posibilidad de que pueda ser una cámara. No es obligatorio tenerla porque todo es una elección propia. Si tú quieres que tenga un poquito más de vida el producto, pues lógicamente hay que mantenerle refrigeración para disminuir su maduración. Pero si lo recolectas y lo transformas sin necesidad de esperar al día siguiente para juntarlo con más, entonces este local de almacenamiento no es necesario. No es necesario. Si tú coges, has ido a la huerta, has recogido lo que tenga tal y te pones a transformarlo, no necesitas almacenarlo. Entonces, pero si guardas de un día para otro o de 2 días para juntar más producción, entonces
no puede quedar ahí en el obrador. Es más, las cajas que vayan a la huerta, procurar siempre que no contacten ni con el suelo, que casi no sean las mismas que luego entran al obrador. Es decir, toda la transferencia que se haga de la contaminación que pueden coger de la tierra, esos envases, y meterlo en el obrador, hay que intentar evitarla. Yo tendría unas cajas para ir a la huerta a recolectarlas, o si fueran las mismas, no pasa nada, pondría una vacía debajo para que siempre nunca contacte con el suelo. Y una vez que llego al esto, dejo la que contiene la fruta o la hortaliza en el almacén, en el pequeño local de almacén, y se acabó. Eso por un lado. Por otro, se necesita hacer una limpieza de estos vegetales. Frutas normalmente, salvo que estén en contacto con la tierra, fresas, melones, sandías, este tipo de cosas, si no, no es tan importante, pero las que están en contacto con la tierra, lo mismo que las verduras, se necesita tener un local de limpieza y lavado de las materias primas. ¿Cuándo no es necesario? Pues si tú resulta que lo que recoges no lo procesas en 2 o 3 días y tienes ese local de almacenamiento, si le haces un poquito más grande y le habilitas para la limpieza poniendo un fregadero y una mesa, pues te sirve para limpiar y para almacenar. Vale. Si solamente se trabajan con vegetales o frutas cultivadas en contacto con la tierra, imaginaros que trabajáis solamente pues con puerros, no sé, tomates, no sé qué, y que se les puede dar una limpieza previa en el exterior de las instalaciones debajo de una tejabana donde has puesto también un fregadero, pues en vez de tener un local lo haces fuera en el exterior. Las acelgas las limpias, los puerros. Bueno. Y por último, si trabajas con vegetales o frutas que no tienen restos de tierra y que por lo tanto, una manzana, ¿vale?, que voy a hacer compota, o no sé, una mermelada de lo que sea, que la recojo del árbol, vale, pues la única contaminación que les puede venir ahí es, bueno, pues de los pájaros principalmente, no otra, pero bueno, la eliminación de esa contaminación no es necesaria hacer una limpieza previa ni en el local de limpieza, ¿no? Puedes pasar con ella directamente al obrador y como vas a disponer de un fregadero puedes hacer la limpieza previa de lavado de la fruta ahí en ese fregadero. Como normalmente cuando vas a hacer mermelada, por lo menos los métodos que yo he visto, pues casi realmente lo único que haces es quitarle el rabo y trocearla en 4 trozos, no la pelas ni nada, porque directamente le metes una especie de centrifugadora que te separa pepitas y piel por un lado, pulpa por el otro. Recoges la pulpa, la pones a unir con el azúcar y a cocer. Y entonces esas frutas no es necesario disponer de un local para limpiarlas. Se puede hacer en el propio obrador, en ese fregadero. Es decir, hemos intentado valorar todas las posibilidades para exigir lo justo en cuanto a necesidades para evitar riesgos. El obrador. Pues en el obrador se pueden hacer limpieza, pelado, troceado, higienizado, vamos, que lo cueces, elaboración y envasado de los productos. Y por lo tanto hay que disponer de las diferentes zonas de trabajo. Pues un emplazamiento para la limpieza, pelado, troceado de las materias primas. Por ejemplo, esas manzanas que decíamos que íbamos a hacer compota o mermelada o lo que sea, puede ser el ejemplo. En esta zona las limpiamos. Habitualmente, si tenemos ese aparato, no es necesario pelarlo. Luego, tenemos que tener un emplazamiento para el tratamiento térmico donde está el calor, tanto si necesitas dar un tratamiento térmico a la conserva como un tratamiento previo a la mermelada, es decir, cuando la mezclas con el azúcar y la pasas a la cocción. Luego, un emplazamiento para la limpieza de los útiles y un armario para almacenar condimentos, especias, coadyuvantes tecnológicos
y otras materias primas diferentes a los vegetales. Porque claro, es que se necesitan más materias primas que el mero vegetal o fruta. Luego, claro, las vamos a meter muchas veces en tarros. Entonces, en función de eso vamos a necesitar o un local de almacén para los envases o un armario. Todo en función de lo que se compre y de lo que vayas a guardar, como antes, ¿eh? Pero para eso yo creo que cada uno se tiene que, bueno, pues hacer sus cálculos y sus valoraciones. Los equipos y utensilios. Si necesitas guardar algo en frigorífico, pues necesitas frigorífico. Y si necesitas tratamiento térmico, porque haces conservas, necesitas tener un autoclave. Porque, ahora os voy a decir, que para las conservas vegetales, que tengan un pH superior a 4,6, igual o superior a 4,6, necesitamos darles el tratamiento de autoclave. Si está por debajo de este pH, es muy ácido, y entonces, una vez que hemos homogeneizado, imaginaros conservas de tomate. Conservas, no salsa, conservas. Conservas de tomate. Lo hemos homogeneizado, lo hemos calentado a 20 grados y ese momento es cuando tomamos la medición del pH. Claro, todo esto si no queremos comprar un esterilizador, Y hacemos conservas de tomate que tienen un pH bajo. Entonces, es cuando has homogeneizado y tiene 20 grados, mides el pH y si no, lógicamente el del tomate no va a superar los 4,6, evidentemente. Y es tan ácido que ahí el Clostridium no crece. Lo puedes contaminar con otro tipo de gérmenes que nosotros llamamos saprofitos, vamos, que están ahí y que te pueden abombar el bote o te puede explotar el tarro. Pero ese no es el Clostridium, Lo único que te fastidia la conserva. El problema está en el pH, que si es inferior a esto, pues vale. Pero imaginaos que metéis puerros en la conserva o espárragos. Pues estos tienen un pH por encima del 4,6 sí o sí. Estos tienen que ir obligatoriamente a ser al autoclave. Siempre antes de manipular las verduras y las frutas, siempre hay que intentar darles un proceso de limpieza. Quitarles la contaminación exterior es muy importante porque es de donde lo vamos a arrastrar principalmente. A ver. Vale. A ver, aquí os he puesto 3 ejemplos importantes. Os había hablado de la cuarta gama, de las conservas vegetales, con sus tratamientos térmicos, y se me había olvidado comentaros, porque ahora hay mucho hacer frutas peladas, envasarlas y ponerlas en expositores para que la gente, en vez de coger el típico donus o no sé qué, coger fruta. La fruta pelada tiene un problema, que hay una transferencia de todo lo que estamos manipulando. Si no has higienizado bien la fruta, cuando la vas a pelar, lo vas a transferir a lo ya pelado. Y como lo pelado lo comes directamente, pues es de consumo directo. Una de las mayores intoxicaciones que hubo hace tiempo por salmonela fue por sandía. Sandía, al pelarlo, por lo que fuera, había generado se llaman biofil, una especie de... La salmonela se pegó de tal manera a la cáscara, para entendernos, que aunque la pasaran por un esto de limpieza, chorreado de agua, presión, no sé qué, no sé cuántos, no se soltó. El manipulador manipuló y bueno, pues hubo una parte que salió toda contaminada. Entonces, ¿por qué? Pues porque la sandía está en el suelo. La mermelada. Esto también lo comento porque ahora no, yo me gusta que no lleve tanta azúcar. Vale, está muy bien. Desde el punto de vista nutricional, es lo que decimos del departamento. Muy pocos azúcares añadidos. También justo la sal. El pan también, No superar los 18 gramos por kilo de harina.
¿Qué pasa con las mermeladas? Pues que si no llegamos a una saturación de lo que nosotros llamamos grados Brix, que es un 45% de saturación, la actividad de agua de ese producto está muy bien para que crezcan gérmenes. Si tú le añades azúcar, le reduces la actividad de agua y no crece. Ahí se fundamenta la mermelada. Por lo tanto, mi consejo es, vale, yo voy a hacer mermeladas con poco azúcar, porque mis clientes me los piden, pero en ese caso, dales una pasteurización leve, con la finalidad de que entre la saturación de azúcar que le has dado, que no es el grado necesario, y la pasteurización que le has hecho, eliminas la posible contaminación o posible problema de algo que has cerrado herméticamente y que puede producir Clostridium dentro. Etiquetado y trazabilidad. Bueno, lo de los germinados, esto lo dejo, porque tampoco tiene importancia. Controles analíticos. Hemos puesto 2 muestras anuales para reducir una anual por cada uno de los productos. Y ya veis aquí otra vez los zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados. Normalmente aconsejamos que vayan pasteurizados porque así se evitan muchos problemas. Pero es que hoy día hay una tendencia un poco, no sé, yo a veces me pregunto que si hemos llegado al grado de seguridad alimentaria y de evitar enfermedades por transmisión de alimentos en el grado en el que estamos, no es por gracia de Birloque, no, porque alguien nos ha lanzado algo, no. Se ha llegado a esto pues porque se ha controlado mucho, se ha llegado a una tecnología muy importante para evitar determinadas enfermedades. Pero hay gente que le gusta que si la leche cruda, será todo rica que quieras. Yo no le quito ese mérito. Pero te puedes meter una buena dosis de todo. Pero bueno, para gustos se hicieron. Ahora eso sí, es como con las vacunas. Pero la leche cocida... La leche cocida no es cruda, ¿eh? La leche cocida no está cocida y se iguala al efecto de pasteurización. Usted cuando cuece la leche, por ejemplo, me imagino, mi mamá lo hacía, siempre subía 1 vez, 2 veces y 3 veces. Punto. Se ponía Eso es. Efectivamente, las 2 cosas. Pero ahí se prohibió también, hubo un tiempo que se prohibió vender esa leche, ¿eh? Ah, no, está prohibido vender la leche cruda, no consumir la leche cocida. Vender la leche cruda. Pues muy sencillo, porque no había forma de garantizar que cuando alguien la compraba y la cocía en casa, le diera el tratamiento correcto. Yo le puedo contar muchas anécdotas de llamadas telefónicas que tenemos preguntándonos cosas que igual a otros pues les podría extrañar, pero bueno, yo a mi edad ya no de todo lo que me han preguntado ya no me extraño de nada, pero le puedo decir que la leche, cuando se prohibió venderla cruda, fue por ese motivo. Eso no quita que si uno tiene vacas en casa, yo me he criado con esa leche, si uno tiene vacas en casa, lo normal es que la consumas, pero desde luego que tiene un elevado riesgo. El Real Decreto de flexibilidad nacional que está ahí parado y tal, uno de los problemas que tiene es porque ha querido abordar el capítulo de la leche cruda y hay informes del Comité de Expertos de la Comisión Europea, informes de otro comité de expertos y en general informes técnicos que dicen que aunque se haga un tratamiento térmico en casa, se ponga todas las leyendas habidas y por haber, el riesgo es elevado. Es elevado. Entonces, bueno. Pero a lo que voy de los zumos, dejemos la leche, porque también se me ha olvidado contar una cosa con el tema de la harina de maíz, y lo voy a contar ahora cuando termine aquí. El tema de los zumos, bueno, el resto, ya veis, bueno, pues son estos los parámetros que hay que analizar y tal. Aquí en el tema de los zumos no hemos metido la famosa patulina. A ver, la patulina es una sustancia química, no lo hemos metido pues para no complicar más las cosas. Pero mi consejo es el siguiente. Se puede evitar que se produzca esta sustancia, es una sustancia química que se acumula y que al final
provoca enfermedad cuando una vez que se ha acumulado, pues llegas a nivel y mal. Se llaman ocratoxinas, también lo tiene la leche, por cierto, siempre y cuando se hayan alimentado los animales con ensilados que lleven hongos, porque al fin y al cabo lo produce un hongo, y en la fruta, aquellas manzanas que están deterioradas o que tienen un punto de crecimiento de hongo, es mejor retirarlas. Ni cortarlas ni no cortarlas, no procesarlas. Porque si no, estamos contaminando de patulina todo el resto de zumo que está bien, de las manzanas que están bien. Entonces, aunque no lo hemos metido, el consejo es, cuando se quiere hacer zumos, aquellas manzanas que estén deterioradas es preferible retirarlas. Alimentación animal, la pelas y comes la parte que esté decente, pero desde luego no meterlas con el resto del procesado del zumo, porque hay una probabilidad muy alta de contaminarlo de esta toxina y que, bueno, pues que tiene su importancia. A ver, antes de que se me olvide, el tema de la harina de maíz. También es por si alguien está interesado en hacer harina de maíz para vender a la gente que hace talos. Nosotros hace un tiempo tuvimos en Vizcaya una intoxicación por estramonio, una sustancia bastante tóxica. Según el nivel te puede pegar una parada cardíaca y amén, aleluya. Y esto sucedió a una familia que compró un paquete de harina de maíz en una feria en Bilbao, hicieron talo, lo comieron y menos mal, tienen visión borrosa, uno se marea mucho y automáticamente fueron a Basurto, se volvieron locos los médicos y hasta que no dieron con que era harina de maíz y nos llamaron y a ver qué nos parecía a nosotros y dijimos, Dios mío, harina de maíz es muy posible que esté contaminada con estramonio. Sale de una planta que crece con el maíz, los que tenéis esto lo conocéis perfectamente, y que habían elaborado la harina con un saco de maíz que estaba destinada al ganado. Con lo cual no habían hecho ninguna selección. Y es muy sencillo. Simplemente consiste en pasar por un cedazo el maíz, de tal manera que el maíz se queda porque es más grande y el estramonio se cae porque es más pequeño. Pues eso no lo habían hecho. Y encima habían comprado a una a una comercial de piensos y con eso estaban haciendo la harina de maíz. Entonces, es importante conocer estas cosas para evitarlas, no es otra cosa, pero lo quería contar porque, bueno, por si acaso alguno está interesado en eso.